De don Ginés se podría hacer un extenso relato de su currículum, porque a Dios gracias lo tiene, pero tiene un título que vale por todos, que es el de obispo. Y por lo tanto, maestro en la fe. Y no solamente maestro en la fe, sino como sucesor de los apóstoles, garante del depósito de la fe que nos ha sido transmitido y que él a su vez tiene que garantizar que sea transmitido fielmente como se recibió de Cristo a los apóstoles y hoy también se tiene que recibir a las nuevas generaciones. Como maestro de la fe, como obispo de la Iglesia Católica, está aquí esta tarde para hablar de algo tan importante como es la esperanza que se sostiene más allá de la realidad. Últimamente, en los últimos decenios, hemos insistido mucho en la vida cristiana como compromiso, que ciertamente lo es. Hemos dicho lo que tenemos que hacer para transformar el mundo, que ciertamente es una tarea del cristiano, como hemos podido ver en los cursos que don Antonio citaba de cristiano y vida pública en los últimos años aquí en esta misma casa. Pero hemos olvidado tantas veces cerrar el arco de la vida cristiana, que es que nosotros estamos aquí. Uno de los poros, de las lagunas, que ha hecho caer el pensamiento marxista, es precisamente esto. El pensamiento marxista como un pensamiento totalmente materialista, apoyado en un materialismo práctico y teórico, apoyado en un pragmatismo grande, nunca ha logrado contestar. Y aquellos que trabajaron, que lucharon por construir la sociedad sin clase, la sociedad más culta, ¿qué pasa con ellos? No hay respuesta. No hay respuesta. Mala suerte, se perdieron. Pues vaya injusticia. Si esa es la base del pensamiento materialista, vaya injusticia. Pues eso mismo le puede pasar al cristianismo si el cristianismo se convierte en una hermosa teoría para cambiar el mundo. Cambiamos el mundo porque esperamos un día llegar al cielo y gozar de Dios. Yo he visto muchas veces salir con el micrófono. ¿Es usted católico? Sí. ¿Es usted católico? Sí. El 80 y tantos % de los españoles se dice católico. Siguen preguntando, ¿cree usted en la resurrección? No. ¿Cree usted en la resurrección? No. Y ese 80 y tantos se convierte en un 60 y tantos, incluso en un 50 y tantos. Y la pregunta es, ¿en qué Jesucristo y en qué fe cristiana creen aquellos que dicen creer en Jesucristo, pero piensan que Jesucristo no ha resucitado? Por tanto, creen en la muerte. Otros muchos viven confundidos en medio de un pluralismo cultural que sin la necesaria formación cristiana lleva a la confusión y a la aceptación de lo que es inaceptable desde el punto de vista cristiano. Les voy a poner un ejemplo que van a comprender muy bien. La reencarnación. No les voy a preguntar a ninguno de ustedes, pero hay mucha gente que dice ser cristiano y dice, ¿cree usted en la reencarnación? Dice, sí. No son compatibles. Fe cristiana y reencarnación no son compatibles. Porque la reencarnación es la afirmación de que el hombre por él mismo no vale nada. Lo que decía hace un momento en la homilía, recordando las palabras del Concilio Vaticano II, el único ser de la creación que ha sido querido por sí, por Dios, es el hombre. Por tanto, si yo hoy soy Ginés y antes fui un pollo y mañana seré una lagartija, yo no valgo nada. No valgo nada. Es decir, para los ojos de Dios no valgo absolutamente. Cuando dice, oye, si yo me puedo encontrar con alguien y dice, oye, ¿y tú por qué crees en la resurrección de los muertos? ¿Es que has estado tú después de la muerte? No. ¿Y por qué crees? Simplemente creo porque creo en la palabra de Dios. Por tanto, me introduzco en el misterio de la fe. Simplemente en el misterio. Por eso, cuando hablamos de la resurrección, yo quisiera proponeros este texto tan precioso del diálogo de Marta con Jesús. ¿Recordáis? Ha muerto Lázaro, lleva 4 días encerrado y en ese momento llega Jesús. Cuando se entera Marta que Jesús está allí, sale corriendo. Y las primeras palabras que le dice a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí,
no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Por tanto, aquí está la fe de la persona sencilla. Yo sé que tú has curado ciegos, que tú has curado cojos, que tú has dado salud a los enfermos, etc. Por tanto, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero la diferencia entre muerte y vida, la muerte es el paso definitivo. Después de la muerte no hay retorno a la vida. Y fijaros las palabras de Jesús: tu hermano resucitará. Y Marta, que es una mujer bien educada en la fe judía, le responde con la fe de los judíos: ya sé que resucitará en la resurrección del último día. Y aquí viene la gran revelación de Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí. ¿Cómo va evolucionando la fe de Marta? Primero, el Jesús que cura, pero que tiene un límite, la muerte. Después, ante la apelación de Jesús: tu hermano resucitará. Dice: eso ya lo sé yo, resucitará en el último día. La afirmación de Jesús: no, aquí no hay último día. Yo soy la resurrección y la vida. Y una pregunta, y aquí es donde yo quiero llegar, que Jesús le dice a Marta: ¿crees esto? Y Marta no contesta: yo creo en la resurrección, yo creo en que mi hermano va a resucitar con los mismos ojos, yo creo que mi hermano va a tener el mismo color del pelo, etcétera, etcétera. No, Marta contesta: ¿crees esto? Creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios que tenía que venir al mundo. Por tanto, Marta no habla de teorías. Marta no dice que ella crea en la resurrección. Ella cree en Jesucristo. Y puesto que Jesucristo ha dicho que Él es la resurrección, cree en la resurrección. Transmitiros una reflexión que a mí particularmente me encantó cuando la leí hace mucho tiempo. Hay por ahí un libro de Benedicto XVI, entonces era un joven teólogo, que es La Introducción al Cristianismo. Y cuando habla de la resurrección de los muertos, tiene una parte que es de una belleza impresionante. Coge un texto del Cantar de los Cantares que dice: es fuerte el amor como la muerte. Y dice Ratzinger, el joven teólogo Ratzinger, dice: después de la resurrección de Cristo, nosotros los cristianos ya no nos conformamos al decir que es fuerte el amor como la muerte. Nosotros ahora proclamamos que el amor es más fuerte. Vivimos de la resurrección del Señor mientras esperamos su retorno definitivo. Esto es otra de las cosas que hemos descuidado con tantísima frecuencia: que el Señor va a volver, que el Señor va a volver, que vivimos un tiempo, llamémosle, de transición, que el Señor se fue al cielo, pero volverá en la consumación del tiempo, y entonces será el juicio que, como algunos han dicho, será no juicio, sino autojuicio. Dios no te juzga, te juzga a ti mismo. Que el poder de Dios tiene un límite. El poder de Dios tiene un límite, sí: la libertad del hombre. Es un límite autoimpuesto por el mismo Dios. La grandeza de Dios, que no puede crear esclavos, nos ha hecho libres. Por tanto, el hombre tiene la libertad de decir a Dios que no. Entonces, ¿existe el infierno? Posiblemente sí. Y me explico. ¿Qué significa posiblemente sí? Que el infierno existe como posibilidad. ¿Existe posibilidad de que el hombre se cierre al amor de Dios? Sí. ¿Que rechace el amor de Dios desde su libertad? Sí. Por tanto, puede ser que el hombre que no quiere a Dios, Dios no va a hacer que se lo trague para siempre. Simplemente. Es un principio de dignidad. La afirmación del infierno es un principio de dignidad. Muchas veces os puede parecer una tontería, la tomáis como tal, pero yo muchas veces pienso en el purgatorio, y pienso que en el purgatorio es como si nos pusieran una película de nuestra propia vida, donde se hace imagen mis pensamientos, mis deseos, mis acciones, las que se ven y las que no se ven. Y yo sentiría tanta vergüenza, os lo digo de verdad,
como siento tanta vergüenza de todos esos programas donde la gente se pone de cualquier modo, pues imaginaros delante de Dios que aparezca una película de tu vida, lo que has pensado, lo que has dicho, lo que has deseado, lo que has hecho, que sea negativo, o incluso lo positivo. Esa purificación de ver lo tonto y lo malo que he sido, con la bondad, al contemplar la bondad de Dios. Porque en definitiva, en el purgatorio tú verás a Dios y verás la belleza, la bondad, la libertad, el poder de Dios. Y dices, Dios mío, qué tonto fui. ¿Cómo fui tan tonto? ¿Cómo pude perder el tiempo en todas estas tonterías que me llevaron al pecado? Y sentiré tanta vergüenza que esa será la purificación del purgatorio y al mismo tiempo mi proceso de divinización. Simplemente quiero decir, en este contexto es donde nace la oración por los difuntos, que es expresión de la esperanza y sobre todo de la comunión de los santos. Por eso es tan importante pedir por los difuntos. No es una tontería, está en la Sagrada Escritura y yo creo que es algo que tenemos que hacer. Es una exigencia para vivir como un hombre resucitado. En primer lugar, amar agradecidamente la vida. El cristiano es el que ama la vida con todas sus fuerzas y la ama agradecidamente como un don. Vivir en la esperanza de un cielo nuevo y de una tierra nueva que encuentran su plenitud en Dios. Hacer de la transformación del mundo su gran tarea, sabiendo que este mundo no es definitivo. Otro signo, otra exigencia del hombre resucitado es sentirse responsable de lo que existe. No pasar por este mundo y decir, no, como yo quiero ir al cielo, me importa un comino lo de este mundo. No, ser responsable de todo lo que existe. El hombre resucitado es libre, pero sabe que esta libertad es para su realización y no puede utilizarla para el mal. Vive en la alegría de aquel que se siente amado. Anuncia con obras y con palabras el Evangelio de la vida y celebra la Eucaristía sabiendo que en ella participa ya de la vida eterna. Y concluyo. Cuando caemos en la tentación de pensar que cuanto ahora hemos dicho es irrealizable, no tenemos más que mirar a la Virgen María y a los santos para darnos cuenta que no es irrealizable. Mirad, y con esto sí que es verdad que termino, la historia está abierta al futuro de la salvación de Dios. Dice la Escritura con la que termina toda la Biblia. Dice el que atestigua todo esto, sí, estoy a punto de llegar. Amén. Ven, Señor Jesús. Muchas gracias por vuestra paciencia.